Muy bien, bienvenidos a todos. En nuestra junta, nuestra tercera junta de especialista en investigaciones en el sur de California, un programa de becas sobre el océano profundo. Tenemos un grupo grande en línea y también personas. Esta junta se está grabando y hay capciones y interpretación para los bienvenidas las preguntas que están en línea. También les pedimos que mantenga sus preguntas hasta que el monitor pueda empezar abierta la junta para preguntas y cualquier pregunta técnica pueden hacerla, por favor, a cualquier momento. Como empezamos ahorita, nos gustaría conocer las indígenas de Gabriel Tonga, que son los que estudian las aguas de esta región, los ecosistemas. Pagamos respetos al Amba y las tribus indígenas a su alrededor, Serrano, Carruey, Luiseño y Comiay Nation, que lo cual tienen también nos gustaría reconocer el grupo que abajo en el fondo, las personas, los investigadores, las personas que están y gracias por su tiempo y generosidad a esta causa tan importante. Y muchas gracias a todos ustedes, nuestro auditorio que están participando. Debe ser accesible, involucrar para los fondos, para hacer las investigaciones, adicionalmente escuchar de la investigación y se van a involucrar en la comunidad diversa que tenemos. Tenemos más de 200 investigadores, participantes, industrias y personas de la comunidad que están virtuales y muchos más. Y con la diversidad de los que están participando, tenemos representantes, tenemos alguna petición de todos nuestros participantes. Que tengan en mente la diversidad, la perspectiva y los puntos de vista que se representan aquí, mantener los comentarios objetivos a las cosas que estamos atendiendo hoy día y recuerden que estoy en progreso. Entonces la investigación todavía se lleva a cabo y tengan en mente que todavía es un proceso. Muchos de los procesos todavía continúan, así que encontramos que es como un rompecabezas de algunas de las áreas que están empezando a juntarse juntas y otras áreas que son fotos. Este es un proceso científico, así que le damos las gracias a los investigadores por la oportunidad de mantener su proceso mientras la investigación se lleva a cabo. Aunque no todas las preguntas de la investigación van a responder, sí, el rompecabezas se va juntando poco a poco y esperamos que la información que aporta dé a transparencia de lo que se está llevando a cabo. Y también revisen los documentos que hemos con la ayuda de los investigadores sobre las preguntas de lo que sabemos hoy día. El código QR está aquí y también se mandó a los participantes. Prácticamente hoy vamos con la agenda, los antecedentes de los problemas del sur de California, a profundidad del océano. Cada panel tiene una plática de 15 minutos y preguntas y respuestas con todos los panelistas que están presentando. Los monitores van a abrir el campo para la interpretación y las preguntas y todos van a ser aquellos que están preregistrados. Entonces están cometiendo y otros documentos. Tenemos como 15 minutos para actualización de la comunidad de DT y vamos a cerrar por una encuesta para poner atención en el puntos de vista que ustedes tengan que aportar. Bienvenidos a todos y tomar una conversación y vamos a tener una hora social después de las 3:30. Y vamos a mandar a la doctora Leon Glock
y que el DDT todavía tiene mucho que ver y es relevante al asunto. Muchas gracias, Amelia. Hola, bienvenidos, Locla. Soy con el Departamento de California. Los que no están menos familiarizados, ese pesticida que se usó en los 1940 a 1990, el DDT, se usaba como pesticida que era como un milagro porque era muy efectivo el DDT en el ambiente y desafortunadamente se acumula y porque es una preocupación después de 50 años después de que se dejó de usar. El sur de California tiene una historia complicada con la contaminación de DDT. El, el productor de DDT fue en Los Ángeles de California en los 40 a los 80. El desecho de esta planta se fue a los desagües y al finalmente resultó que está demostrando aquí en el mapa. En los 90, 17 millas cuadradas de la zona de Palos Verdes y los esfuerzos de atraer a la atención y poner atención a la contaminación. Estamos al tanto que en los 30 y 40 usaron otros desechos químicos que se transportó a través de barcos, llevándose a los centros de San Pedro, Santa Mónica, a la profundidad del océano. Y que se desechó sin contenedores, entonces lo cual causó un esparcimiento de los contaminantes. Entonces, el enfoque a la profundidad del DDT es el enfoque, el desecho es el recinto, el sitio 1 y 2, que están en círculo amarillo, y como usted mira, un ejemplo de la profundidad de la zona de San Pedro, que es muy profundo y es muy difícil tener acceso a ello. Hace 2.900 media milla de profundidad. Una preocupación que la contaminación de DC en los sedimentos de estos bases han estado afectando a las comunidades y a la preocupación de DT en los impactos. Muchos eventos especiales, por ejemplo, empezando el 2022, tuvimos un fondo para poder tener un asesoramiento y para hablar, y que se trajo diversidad y la investigación necesaria para poder al mismo tiempo la institución de escenografía también otorgó apropiación federales para la investigación el impacto en las zonas de Santa Mónica. En el estado de California también pudo otorgar fondos que afecta 6 millones de dólares que están usando por los proyectos que en parte en apoyo de que podamos entender el residuo ecológico y humano. Vamos a escuchar de los investigadores que fueron fundados por estas diferentes entidades y las personas están muy importantes y quieren saber sobre esta información, y las agencias que lo están otorgando los fondos quieren saber más sobre los fondos, y afortunadamente estos también están presentando los resultados como sea apropiado según vamos teniéndolos. En las dos juntas tuvimos los investigadores que encontramos cómo eliminar la contaminación, la profundidad. Las investigaciones han encontrado que los compuestos de DDT están en la base están en la zona de San Pedro. Los colores más tibios son las zonas más donde hay más concentración del químico en comparación la área tiene una legacía que muestra 72
1117 grupos de objetos. Entonces eso nos dice dónde se encuentra el DDT y si está movilizándose. Escuchamos de los investigadores que los sedimentos potencialmente pueden entrar y recientemente están trabajando en la zona de profundidad de donde se encuentra. Hoy vamos a escuchar de más de los investigadores que han estado trabajando y han estado examinando y otra vida en el océano y cómo afecta o impacta a la vida humana. Entonces, la contaminación del DDT no atrae riesgos a la humanidad o a los que están usando recreacionalmente las aguas recreacionales mientras se estén usando el control apropiado. Este junta es una oportunidad para conectar con ustedes, los investigadores, y el DDT que está a profundidad. Vamos a tener 3 panelistas. Primero, los investigadores van hasta dónde está situado el DDT, dónde encuentra y dónde pudiera movilizarse. El siguiente panel, el impacto de la profundidad, desde que viven en los sedimentos a los que están más cerca. Y el panelista final, el riesgo, consideraciones y cómo los microbios se pueden quebrantar el DDT. Vamos a traer al primer monitor. Hola a todos, gracias a todos por estar aquí presente. Mi nombre es Michael Martin. Soy un especialista para el sur de California. El sistema de observación, una organización que tiene una porción federal de la investigación de DDT. Y para monitorear que van a escuchar dónde está el DDT, el Assistant Civil Será Scaly, que trabaja en el Scripps de San Diego, y dan una presentación que va a representar la investigación de 5 investigadores. Ray Valentine es UC Boston, Bill Bayerson y Alice Sections de la Universidad Sur de California y el Instituto de Tecnología Electrónicas UC San Diego, Indergel de UC San Diego. Entonces le van a pagar la palabra a Sam. Gracias. Voy a hablar del vector donde está y donde termino en esta región del sur de California. Lo que voy a presentar, el trabajo de todos los panelistas y son parte del primero, donde está originalmente se tiró, donde se encontró en los sitios de donde se tiró y donde está presente y el estatus del DDT. Originalmente, y acá vamos a escuchar en la presentación, entre los 1940 a los 70 a miles y miles se tiró entre el océano, en la zona de Palos Verdes, en la isla Catalina. Y esto se hizo 2 sitios, la mayoría fue al sur, en Data Point, y luego también se tiró o se desechó en la zona donde se tiró. O se desechó a 4,000 toneladas de DDT cuando se tiró en la profundidad del océano. Es algo que estamos tratando de entender. Y muchas de estas imágenes de lo que se tiró con ácido, químicos, lo que nos dimos cuenta el explorar esto, que era más variable y distribuido de lo que más anteriormente habíamos pensado. Mucho fue desecho radioactivo y no está limitado
y continuamos a encontrar DDT en nuevos lugares, en lugares que donde pensábamos. Parece que los antecedentes, lo que usted mira aquí, las licencias para desechar materiales, y no voy a leer todas las líneas, pero a veces y tenían licenciaturas para tomar materiales restritos para aventarlos o desecharlo, y tenían documentación que eran barriles y que se tomaba en varias formas a través del tiempo. Se me pone en el agua. Entonces, después, ¿qué ocurre con eso? Para mirar eso, colectivamente como investigadores, nuestro grupo de investigadores han hecho una pregunta sencilla. Los partículas en los simulados hemos a partículas que se han infiltrado. En 2 ocasiones, algunos de ellos en la zona de la península de Palos Verdes, que se empujó por las corrientes marinas. Relativamente está abajo. Entonces, a través de unas cuantas semanas, estos partículas terminaron en los sedimentos, es donde terminaron. Están en zonas que están, entonces se suspendieron las corrientes. Tratamos de poner partículas en la zona, en la base de San Pedro, y en ese caso miramos en una forma uniforme, una zona uniforme, o a nivel uniforme, y cae debido a la gravedad, porque son muy pequeñas, no sé, y entre un periódicamente notamos que como a la profundidad de 900 pies. Entonces nos viene la pregunta, ¿qué sucede después? Y todavía es una pregunta abierta que va a tomar mucha velocidad y mucha corriente para que se puedan mover. Entonces, ¿qué está ocurriendo en la base, en esta región? Como pueden mirar, esto es lo que estamos mirando, la isla Catalina, de la zona de California, y la zona 2. Hay zonas de profundidad y alturas a diferentes niveles, lo cual pueden traer que los sedimentos se muevan a través de esta región. Entonces pudieran estar, porque en esta región en particular los modelos demuestran históricamente que hay evidencia eminente que las corrientes fuertes pueden movilizar y transportar. Si ustedes pueden pensar en una zona en que las corrientes vienen a la base y luego la pueden mover más profundidad. Entonces estamos tratando de entender un poquito más como una manera de tomar. No, el mes pasado en la zona de San Pedro, de capacidad de medidas para poder mirar exactamente qué es lo que está ocurriendo a las corrientes profundas, y también tomar algunas muestras de lo que pudiera estar presente en el agua. Es donde va el agua. Entonces, ¿qué ocurre con esta como el DDT? Una vez que se sienta en la profundidad del océano, entonces se quiebran diferentes componentes de DDT o otras formas no. Entonces, estos son algunos sencillos, son productos que se dividen que a través del tiempo que ocurre depende en la variedad de cosas. Muchos informativa,
que están presentes. Cuando usted muestra una muestra en la concentración de los sedimentos de la zona de la profundidad, al final hay oxígeno y eso que causa una reacción química y luego y, entonces hay también el hierro y el manganeso que afectan. Eso ayuda a que se quiebre diferentes componentes de diferentes propiedades y lo que es, aunque te detente pegajoso y se pega a uno de los derivantes, son solubles y pudieran potencialmente traerlos otra vez al océano y transportarse a las corrientes a profundidad. Miramos también alguna evidencia de las encuestas que, que hay a animales que viven en este sitio y que pueden traer el sedimento otra vez a la superficie. Como ustedes pueden ver aquí, un gusano que está moviéndose a través del sedimento, que está moviendo los sedimentos a través. Entonces pueden mirar las imágenes. Y muchas veces es difícil entender lo que eso significa potencialmente. Para tratar de entender eso, algún desgrasante y entonces una encuesta para mirar la profundidad del terreno del mar y algunos vehículos que se lleven de las regiones donde se desechó. Estos mapas demuestran muchas de estas encuestas a través de estos vehículos. Hay una cantidad enorme de objetos en la zona profunda, barriles, evidencia de municiones en varios estados de corrosión y algunos están corroídos, otros tienen químicos atrás. Y el otro aspecto es tratar de entender qué hay en el sedimento. Entonces vemos esto. eh, un núcleo de sedimentos se ve algo así, es decir, tiene sedimentos en los centímetros en la parte de encima y otros centímetros en la superficie más abajo. Esta es una capa que tiene productos derivados de DDT. Y luego hay una capa de sedimento que no tiene DDT. Y esto lo que sugiere es que el sedimento fue puesto ahí durante un periodo de tiempo cuando se virtió ahí. Y cuando usted ve en este sedimento, lo que está viendo es una amplia gama de productos. Se los voy a mostrar aquí. Entonces, estos son diagramas en tipo pie y son diferentes productos derivados de DDT y tienen aplicaciones muy delgadas en diferentes lugares. Entonces, esto implica que la química del agua o la distribución no fue homogénea en toda la región. Entonces, si tratamos de juntar esto en una imagen de cómo esto ha evolucionado con el tiempo, esto les muestra DDC, DDT, DDE, cómo va evolucionando con el tiempo y de estos núcleos de sedimento. Entonces, el DDT del lado izquierdo inicialmente es no tan alto. Entonces, este es en el sedimento más profundo y luego con el tiempo vemos una infusión de DDT y los productos derivados que van evolucionando con el tiempo. Entonces, esto termina aquí y persiste más tiempo que el DDT y DDD. Vamos a esperar a que termine y muy bien. Entonces, al día actual se preguntan cuánto DDT queda
cuánto DDT ha sido degradado y cuánto es tóxico. Y la respuesta corta es de que todavía no lo sabemos. Las buenas noticias es que mucho de la DDT ha sido enterrado debajo del sedimento del océano. Entonces, pero lo malo es que esta es una historia en evolución. Los procesos que mueven el DTT siguen siendo explorados, los nuevos productos hijas están siendo descubiertos y hay algunos compuestos solubles al agua que se detectaron en los sedimentos. Eso significa que que puede mover el sedimento y regresarlo al agua. Y entre más lo vemos, más encontramos. Y hay nuevas ubicaciones de muestreo, como el Catalina Island. Ahora, ¿qué sigue para los investigadores y consumidores? Obviamente nos gusta hablar de remediación, perdón, pero no podemos encontrar una solución de remediación por completo hasta que entendamos la base de este problema, el alcance del vertido y los lugares y el tipo de compuestos y su toxicidad. Entonces estamos trabajando en las respuestas a todas estas respuestas. A todas estas preguntas, disculpe. ¿Qué acciones deben tomarse? Bueno, hay posibilidad de reglamentos en actividades en el océano que pueden tratar de evitar lo menos posible el afectar la parte de abajo del océano y los sedimentos con DDT. Y bueno, a medida que haya más información, en el panel 2 y 3 y ellos van a abordar los impactos a la vida en el mar. Ahora, los otros panelistas y yo con mucho gusto podemos tomar cualquier pregunta que tengan con respecto a estos temas. Muchas gracias, Robert. Y ahora voy cederle la palabra a los panelistas. ¿Alguien tiene alguna, más bien a los asistentes? ¿Alguien tiene alguna pregunta para los panelistas? Ah, sí, tenemos dos preguntas en línea. Más de Jerry pregunta si DDT no fue producido sino hasta los años 1940. Entonces, ¿de dónde salió el DDT? En la diapositiva 1935. Sí, creo que era mi diapositiva. Entonces yo contesto esto. Entonces, este es el estrato de sedimento de esa edad. Entonces, hay animales que viven ahí y que mueven pequeñas cantidades de DDT. Entonces, en 1935 les trata claramente. Esta pequeña cantidad viene años después, cuando las cosas empezaron a moverse. Dave Valentine, sí, UCSB. Y alguna, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la causa de la diferente composición de los productos de DDT? Pensando en la diapositiva de la gráfica tipo pie. Sí, Will Barrison, la degradación de DDT es complicado, pero hay pasos de progresión que tienen que ver con ganar electrones o perder electrones, pero esto tiene que ver con redox y la cantidad de oxígeno disponible para impulsar las reacciones y reacciones de degradación. Entonces pueden imaginar que esta degradación puede ocurrir en un organismo que ingesta algo de DDT. Y luego el redox, las condiciones de redox pueden ser diferentes dependiendo de dónde reside el DDT y cuánto tiempo se queda ahí, o los productos que pueden formarse en el ambiente que está sentado ahí en la superficie del sedimento y puede estar expuesto al oxígeno. Si se entierra dentro del sedimento entonces, y no tienen acceso a oxígeno. Entonces, la degradación de estos compuestos en términos sencillos está relacionada con el ambiente redox o la presencia y ausencia de la posibilidad de reducción de oxidación del ambiente. Esto tiene que ver mucho con la presencia o ausencia de oxígeno. ¿Puedo agregar algo más? Con DDT, cuando el producto padre es transformado, puede
puede suceder químicamente a cierta medida, pero principalmente pensamos que sucede en microorganismos. Entonces, lo que estamos viendo son las preferencias de los microorganismos que viven en estos diferentes nichos dentro de este ambiente. Y por eso vemos la acumulación de alguna de las cosas y la no acumulación de otras. Sí, me pregunto, ya hemos estado viendo esto desde hace tiempo. ¿Están encontrando al, es decir, con la limitez con respecto a punto, lo que estamos encontrando es contaminación de DDT significativo y si ha habido algún hotspot en donde han surgido. Ok, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta es para mí. So, Dave Valentine, nosotros hemos tratado de mapear y hemos tomado muestras en 129 diferentes estaciones, lo hemos estado ampliando, sí hemos visto unos lugares en particular y hay uno que está al oeste de Carolina que estamos analizando más de cerca. Entonces, ahí, esta es una muestra y queremos obtener más. Hemos estado mapeando al norte, hemos llegado a la cuenca de Santa Mónica y estamos viendo altas concentraciones que significa más de 1.000 microgramos por kilogramo en el sedimento. Entonces, esto es como a la mitad de la cuenca de Santa Mónica. Queremos ver cuál es el límite aquí. Entonces, si vemos la cuenca de Santa Bárbara, también parece ser bajo. Entonces, entre la cuenca de Santa Bárbara y la parte mitad de la cuenca de Santa Mónica, entonces creo que vamos a hacer algo más profundo ahí. Entonces, también hemos llegado a la parte sur de la cuenca de San Pedro y parece haber menos acumulación que hay allí. Entonces, nosotros en la parte norte en la que estamos trabajando y en el oeste y no entendemos bien el sur. Hay una segunda parte de esta pregunta, no recuerdo bien. Sí, lo dijo al principio. Usted dijo este lugar, que llamamos un hotspot. Entonces, ¿qué puede decir que el campo de DT? A ver, ¿cuál es su estimado de qué tan grande es el DDT? Perdón, no hice mi polígono en esto, entonces no voy a poder contestar esta pregunta. Tengo otra pregunta para Will y es con respecto al diagrama, el tipo pi. Eh, Hay heterogeneidad, pero ah, tiene una capa estratigráfica y espero que no esté mezclado estos diagramas, pero a ver, su equipo hizo esto, entonces yo creo que en Caltech y estas fueron medidas y son muestras que salieron de nuestros archivos. No, no era de la misma profundidad. Así es de que la variabilidad que están viendo es debido que algunas de las cosas que estaban en en este pico de DT pero no sigue rastrándose uno a uno, ¿verdad? Pero esto es parte de esto. Y además, sin entrar a mayor detalle, en la parte derecha de este mapa nosotros vemos los dos países uno al lado del otro, es decir, están uno al lado del otro. Es el pie de la izquierda, es más por la superficie del sedimento y el lado derecho es un poco más profundo. Entonces, aquí es en donde estamos mostrando más profundo y menos profundo. Y aquí es donde vemos el color rojo, es el DDT, es decir, los padres. Estos son un poco inusuales y son distribuciones distintivas de estos compuestos. Y hasta atrás. ¿Ha habido otros sitios vertederos en California o en algún otro estado y que hayan lidiado con este asunto de manera diferente en esos lugares?
Mucho de nuestro trabajo está enfocado en esta área en particular con base en informes anteriores donde se virtieron cosas y yo estoy familiarizado con el informe de los años 70 y había 14 vertederos en total y de estos 14 uno y dos se resaltan por vertederos de químicos. Entonces hay muchas cosas que se han vertido ahí y ah, lo único que quiero agregar es que nosotros sabemos de otros vertederos que están en otros lugares afuera de California, es decir, no es un problema exclusivo del sur de California, entonces hay vertederos en cada costa principal, o zona costera de Estados Unidos. Y la diferencia es qué fue lo que se virtió ahí. Entonces, nuestro nivel de conocimiento, nosotros aprendiendo acerca de estos vertederos, realmente no hemos aprendido mucho acerca de mucho, o más bien mucho de los otros vertederos, pero, pero hay una ubicación a los que alguien fue, hay un lugar en el mapa y esto es un poco irrelevante. Yo pienso que son áreas de vertido y muchos de esos están en California y en otros lugares. Y porque yo soy el más grande en este cuarto, en este salón, también hubo mucho perforación de petróleo en el sur de California y esta perforación involucró a utilizar el agua que es muy pesada y no tiene que hacer esto naturalmente. Es decir, toda esta agua que viene de este agua fue vertida y entonces parte de los vertederos era debido a todos los desechos de petróleo, de qué es lo que estamos hablando también ahorita aquí. ¿Pueden hablar un poquito acerca del compuesto del producto de desecho DDT? Yo sé que tenían un desgaste cáustico y de ácido y que quiero saber cuánto había en este producto de desecho. No tenemos la respuesta exacta. Sabemos un poquito de qué es lo que tenía. Así es de que la receta para hacer el DDT fue ácido sulfúrico y benzimonoclorino. Es que tiene algunos oxígenos y este fue el tercer ingrediente principal. Entonces, esperemos que estos estén en este desecho, quizá un poco de exceso de este monoclorobencin y ácido sulfúrico y tenemos este reactor y queremos cristalizar este material que se forma y luego lo separa uno y luego tenemos este desgaste de ácido y tenemos que lidiar con esto. Esto es la composición en sí o general y luego hay otros componentes porque no estaban usando químicos puros. También había trisclorometano que terminó en el agua y otros compuestos que quizá estaban en este flujo de desecho. Entonces había también mucho otros DDT. Pues nosotros estamos haciendo nuestros estudios con respecto a esto, pero esta es una respuesta bastante difícil de contestar si uno no es químico. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta y es para Will. Entonces, esta está en los sedimentos, en el núcleo de sedimentos. ¿Hay alguna evidencia de estas corrientes? Como hay sedimentos más duros que normalmente habría y cuando estos corrientes estaban activos. Esto es una pregunta para el geólogo. La respuesta es no. Hay lugares que nosotros vimos y sabemos
que hay turbidites y hay depósitos y material y que origina y fluye hacia la cuenca, pero sabemos hacer acerca de esto y nos podemos mapear, pero en el curso normal de sedimentación en la cuenca de San Pedro realmente no hay ningún cambio de tipo de sedimento. Bueno, todo es el tiempo que tenemos para las preguntas. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas y gracias a todo el auditorio por las preguntas. Y ahora vamos a traer a nuestro segundo panelista. ¿Cuáles son los potenciales a la vida marina? Y yo voy a monitorear este Hola, mi nombre es Redwood Rossi. Estoy con, con, entonces va a pasar la palabra otra vez. De hecho, entonces, Skin Speaker, este es un profesor de la School of Public Health en San Diego. Después de la presentación de 15 minutos, vamos a juntarnos con Dr. Charles Seed, que es un científico en el Museo de Oceanografía y también a la Universidad de Salud en el estado de California. Buenas tardes. Voy a estar presentando el trabajo que habla con el sedimento, qué ocurre con los químicos que están en el sedimento y cómo y en qué manera entran a los niveles alimenticios. Y este trabajo está representando la investigación en el estado de California, USC. Lo que primero que voy a hablar, lo que sabíamos antes de que tuviéramos los fondos federales. Nuestro grupo es de California, la Universidad de California, están trabajando buscando los contaminantes o investigando. En el curso de ese trabajo identificamos mucho de DT o componentes de DT. Nos dimos cuenta de DT y lo que estamos hablando aquí, que vamos a hablar de DT porque potencialmente el término representa los químicos del grupo 6-8 y lo que encontramos en estos a mamíferos y lions y que muchos componentes similares a DDT. Y son de las preocupaciones que se nos ha leer la estructura, lo que nos dimos cuenta que hay muchas formas o 45 otros diferentes químicos. Algunos de ellos sabemos que tienen y probablemente viene del mismo, potencialmente del mismo lugar. Estos estudios preliminares y la distribución sabemos que estamos allí, pero no se modificaron. En realidad, al momento no tenemos buena idea de la cantidad de distribución en la vida marina y por eso el trabajo se está llevando a cabo. Esto es importante porque estas estructuras de químicas y los riesgos, lo que sabíamos entre el trabajo es que acumula esas regiones de DT, son los desechos polutantes que a través del mundo
y entre la acumulación que se lleva a cabo en la magnificación del DDT. Esa magnificación lo que significa para estimular el sedimento y precisamente las aguas que se encuentran en las zonas de sedimentos y que entran en los organismos del sedimento y la magnificación y la comunicación. Y por medio de la magnificación, estos químicos están reteniendo. Entonces, un animal se come al otro, no se desecha, sino que entonces en los niveles más altos, los niveles están entre la porción más alta. Aprecian los riesgos más biológicos, pero esto no se puede, algunos parámetros vienen de la estructura. La pregunta, ¿sabemos todo esto sobre el DDT? No es quizás no específicamente, pero generalmente, ¿cómo empieza el proceso? No sabemos sobre el proceso. Sabíamos que generalmente, hasta recientemente, que hay impactos adversos del DDT. Generalmente se metaboliza, interfiero con las conchas de los huevos y también tiene una reacción en los aves marinas. Y recientemente, en los pasados 5 años, hasta el estadio también que los cóndores californianos viven o comen cerca de la costa, tienen niveles más altos de DDT. Y una manera diferentes son los leones marinos, que los cánceres que vienen asociados un nivel o sistema inmunológico más bajo, lo cual lleva a cáncer, incluyendo el DDT. ¿Qué queremos hacer? Teniendo esta información, ¿cómo queremos hacerlo? Una de ellas es los DDT más los químicos bioacumulantes que se representan en los sedimentos. Vamos a pasar los diferentes niveles y los accesos. Y puede empezar de una manera en el sedimento y luego también depende de lo que esté ocurriendo. Entonces se magnifica. Yo pienso que si hay algo más diferente en diferentes mamíferos marinos, puede, lo que típicamente causa esto, como se mencionó, la abundancia depende del sedimento. Y una vez más, esto no se puede predecir, porque las diferentes formas de tienen ramificaciones y acumulación. Algo que queremos asesorar también. El perfil de químico, el rango amplio que es único a esta región. Sabemos con el trabajo de DDT previamente que los niveles de nuestra religión, en los niveles de marinos son los que tienen niveles más altos mundialmente. Y no hemos asesorado rigurosamente esos niveles. En este perfil, y entonces pueden ser atribuidos, estos niveles altos pueden ser atribuidos a zonas de desecho, lo cual si hablamos específicamente de zonas de desechos, cómo se relaciona a una zona más amplia. Debido a que esta es una zona de producción, va a ser diferente del DDT que todas las otras zonas de niveles agriculturas. Aunque es un pesticida, de los
campos de cultivo de lo cual se desecha. Esos químicos son dos cosas muy diferentes, lo cual significa que este DDT no está, no se ha controlado en todas las zonas, sino que todavía se puede usar. ¿Qué es la importancia del DDT y importancia de responsabilidad y sensibilidad a las especies? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aunque las especies no necesariamente están siendo afectadas en lo que tiene que ver con lo tóxico o toxicidad, puede transferirse a otros animales que sí están potencialmente son más susceptibles. Esto es algo muy complicado debido a que la zona específicamente del el conocimiento de las redes alimenticias. Vamos a tener algunas especies que van a estar, que no sabemos que están. Y también tenemos especies migratorias que vienen y sus presas son las especies locales. Nuestra meta principal sería con la toxicidad. Tenemos un peligro químico. Tenemos el nivel de exposición. Por ejemplo, si no hay está expuesto, entonces no hay, y también los factores de contribución. Por ejemplo, cáncer, virus, que son factores que están presentes, que pueden compartir el riesgo de estos químicos. Nuestros proyectos se ha construido para poder mirar los diferentes, para el estatus de las muestras adquiridas y están diferentes a niveles de análisis. Quiero hablar del reconocimiento al USC San Diego para iluminar. Es muy difícil tomar las muestras. Queremos incluir, dar un reconocimiento a todos los diferentes investigadores. Aquí están los vertebrados, entender qué vertebrados están presentes, con lo que tiene que ver con el sedimento y las ramificaciones que toma efecto. Por ejemplo, van a usar el DNA en los organismos, los cuales que se conocen. Algunos son reconocidos a través del sistema científico y medimos los niveles al momento. Ese proyecto sería las redes alimenticias más bajas, que son profundidades donde se acumula el DDT, y luego poder determinar las evidencias y de dónde se originaron. Un poquito del trabajo que se ha llevado públicamente. Esta es una de las pocas, una de las investigaciones que lleva con las mismas tipos de especies de pescado que se coleccionaron, y 100 kilómetros de distancia también, y se encontró que los componentes tenían los mismos componentes o de químicos de DDT. Probablemente estaba en contaminación del sedimento, que está más lejano, pero el potencial
de contaminaciones a los animales migrantes. El reconocimiento, hay un número muy alto de trabajo que se va a desempeñar y que se va a... Quisiera poder tener la información para obtener, pero tenemos sobre las redes alimenticias superiores, unas secciones a los leones marinos. El enfoque del estudio es cómo los diferentes materiales flotantes, uno de compacto los sedimentos, y en las otras zonas, las zonas de Catalina, que está más zona del norte. Entonces vamos a investigar los niveles, y lo segundo sería el grupo 2 al estudio de cáncer, lo que mencioné anteriormente, todo sería en DDT solamente. Los leones marinos que llevaron a cabo algunos cambios asociados con el cáncer de DDT. También vamos a revisar los estudios animales, 3 diferentes grupos a los amadores y también a los cóndores californianos, porque lo reintrodujeron como zonas costeras y tienen hábitats costeras. Parece que encontrarán unos niveles más altos de DC. Vamos a investigar eso también. Y finalmente, algo sorprendente que tanto DDT estaba relacionado. Una vez que el problema se resolvió o se consideró, el trabajo paró. Hay unos fondos amplios. Estamos usando alguna información que tenemos ya almacenado para determinar a los contaminantes que tienen efecto en los cóndores y los estudios preliminares que tuvimos antes. Hablamos de la investigación que ya tenemos archivada. El siguiente panel vamos a hablar la toxicología brevemente. Hay 2 tipos de toxicología que se ha llevado a cabo. Los accesos impactantes en la investigación celular, lo cual a una zona blanca de cómo afecta celularmente. Y lo último sería para trabajar en el que escribieron un libro de niños que al estar involucrados. Estaba pensando que como regla, como estamos sumarizando, que podemos pensar todos los eventos cruciales de investigación. Los nuevos científicos pueden entender y aplicarlo y a eventos futuros. En este caso, queríamos decir que no se perdió nada. Queremos revisar en el proceso una vez que los controles están activos, aun si no podemos hacer nada sobre el asunto. Y finalmente, al estudiar o a presentar las historias. Gracias.
Gracias por la presentación, Nate. Y entendemos que muchos de los proyectos que están en progreso, nada más para empezar con la pregunta amplia, ¿cómo puedo entender los impactos del DDT en la vida marina y poder controlar mejor la remediación, el asesoramiento a riesgo o el sistema? Es ponerlo en una perspectiva antes de entrar más en detalle. Es difícil hablar, es una historia específicamente. Este es cóndor californiano, que tiene la zona costera y los hábitats que están presentándose. La zona costal consume a través, tiene un problema conocido de que tienen a niveles de reproducción más bajos. Y el cóndor está creciendo mucho más. Si estamos buscando nuevos lugares, hay muchos factores de riesgo muchos de la toxicidad es algo que ellos pueden comer. El problema con el DT es un factor secundario. Entonces, de lo que investigación en San Diego, sí pueden introducir el cóndor en las zonas este del Baja de California y pueden los sistemas alimenticios que pueden, cuando miramos las zonas marinas del sur de California, tienen menos contaminantes que los que el sur de California, si tiene sentido. Sí, me ayuda mucho eso. Eso en realidad. Y la decisión para tomar tiene muchos factores, muchas cosas involucradas. La contaminación de DT sería donde presentar nuevos. Esto es un tipo, esto es una situación única. Los sea lions y los delfines se están reintroduciendo. Eso me ayuda en la zona regional que llevamos aquí en la costa de California. Gracias por su explicación. Vamos a abrirla. Si tenemos personas en línea que tienen preguntas que van a introducirse. Aunque el riesgo es bajo, algunos de los químicos que están abajo del sedimento, no hay una zona de riesgo para los hechos que se pueden, en otra palabra, podemos depender que mantener, que esté a la profundidad y habría un potencial riesgo futuro. Cuando hablamos del riesgo es muy difícil. Yo pienso que van a factores no conocidos. El panel 12, en la versión. Muchos de los datos de los cuales nosotros dependemos es de que no hay compuestos de DDT, pero hay una brecha en términos de toxicidad. Pero si pensamos de DDT más varios químicos, no sabemos si son tóxicos, se está estudiando sus efectos o impactos biológicos o su ecotoxicidad. De hecho, es bien difícil am, decir cuál es el riesgo en este punto, pero nosotros esperamos que podamos definir el peligro. Nosotros hablamos de peligro si hablamos de exposición. Eh, que al menos a humanos, es decir, este riesgo y a las especies de la vida silvestre. Entonces es un poco complicado contestar esta pregunta. Recuerdo que en el panel
uno mencionaron una forma específica de DDT que es más soluble que anteriormente se esperaba. Entonces, si no estamos haciendo, entonces la química va a tomar su curso. Entonces, es muy importante que sepamos esto. Entonces, el DDT y el sedimento, tanto en la vida marina y la toxicología, definitivamente tenemos que estudiarlo para antes de empezar a pensar qué podemos hacer acerca de esto, porque ni siquiera sabemos qué es exactamente. ¿Tenemos alguna otra pregunta en línea o pasamos con las personas que están aquí en el salón? Tenemos uno de Al. ¿Están viendo a estos peces, la contaminación histórica a estos? Sí, así lo hacemos. Nosotros lo analizamos y, y estamos viendo la tendencia temporal del metafido y el TDX y lo estamos analizando en un grupo más grande de DDT cuando hablamos acerca de este compuesto DDT plus. Sí, debemos pasar ahora a usted que está en en la parte central del salón. Sí, por favor. Puedo imaginar los mamíferos marinos que bajan varios centenares de metros para comer cosas que están en la parte inferior, o si van tan profundo, que es decir, que baja a 900 metros y cómo en esta cadena alimenticia a 900 metros en la parte inferior del océano y quién está en la parte superior, quién lo mueve. Perdón, yo no soy bióloga, pero por colaborar en este estudio, am, por los investigadores científicos, es decir, el nivel medio de esta comida va a los peces pequeños, es decir, los organismos pequeños. Ellos viven en la profundidad del océano y van hasta arriba de la superficie. Entonces, si piensa en 900 metros, están viviendo en el mar, en el océano profundo, pero van a la superficie también. Por eso yo pienso que este estudio es muy importante, porque en nuestros estudios anteriores hemos encontrado los niveles más, las concentraciones de más altos son en los mamíferos marinos y de dónde vinieron. Entonces, esto es muy importante para que nos diga que los sedimentos que están en la profundidad y cuál es la fuente de esto para los organismos en el nivel superior en cuanto a DDT. Creo que esto es una de las cosas más interesantes y más frustrantes de que no hay ninguna conexión directa, que yo esté consciente de cualquier especie individual ah, que se clave hasta abajo. Entonces, esta es una trayectoria poco misteriosa. En algunas maneras, quizá este sedimento es un poco, viene de otros lugares. Entonces, ya hablamos de otras regiones de que son vertederos. Entonces, no hay una respuesta fácil. Sí, yo tengo una pregunta, quizá para Nate, hablando de los invertebrados, quizá debe de haber o dirigirse especialmente a esto porque hay esta ingesta, este sedimento, y parece que son los más probables de tomar estos compuestos de DDT plus y pueden captar estos invertebrados con muestras y de las que se están tomando y dirigirlos especialmente a esto. Y lo último, yo no sé qué tan importantes sean en la cadena alimenticia, pero son criaturas que podrían tomar estos químicos. Yo puedo tomar este lado de los vertebrados, pero quiero enfatizar que son muy pequeños. Le estaba mostrando fotos que fueron tomados bajo un microscopio y la más grande es del tamaño de una hormiga. Y, y lo que vimos también es que vimos algunos.
que son del tamaño, es decir, el diámetro de una espagueti muy delgado. Entonces estamos hablando de que son muy pequeños y quizás ahí es donde está conectando con la superficie, donde está el oxígeno y quizás son capas relevantes de DDT. Entonces, con esto en mente, estamos haciendo análisis de DDX porque las criaturas son tan pequeñas, no podemos juntar suficiente material para hacer estos análisis de manera adecuada. Entonces, necesitamos paciencia para estos muestreos y queremos juntar suficiente material y el laboratorio está haciendo esto. Quizá está debido a que es vertical, solo está intersectando una capa de DT que es una área de superficie muy pequeña y los, ah, los animales están físicamente tocando las capas inferiores del sedimento en donde se está alimentando de oxígeno y, y en donde el DDT no está. Entonces, yo veo que vaya de un lado o del otro. Entonces, es un buen razonamiento. Veamos qué va a decir los datos. A ver, siguiente persona, Marco. Dos partes de mi pregunta. Uno es más directa, es de tener una idea general de lo que nosotros vimos en los estudios que se describieron y cuál es su aproximado de cuándo van a tener resultados. Y el segundo, yo sé que hablan mucho acerca de esto en los años, es de que se han hecho algún progreso sobre huellas y realmente ver y recordar a todos que tenemos áreas de DDT en la Bahía de San Pedro, en el canal de Domínguez, y tenemos PCBs en el primero, no tenemos PCBs en el segundo, y obviamente el grado de química y de lo que sabemos hoy contra lo que sabíamos hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que están viendo con respecto a estas huellas? Y si están teniendo una idea general de dónde viene la contaminación de los organismos que están analizando. Sí. Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo vamos a obtener los datos? Entonces, este estudio se está enfocando en el DDT Plus y hemos establecido el método de cuantificación y estamos evaluando las muestras. Entonces, esperamos que podamos tener los datos, quizá en algún momento el año que entra. Esto es lo que estamos esperando. Y el segundo es con respecto a las huellas sobre esto, es decir, no, un subconjunto de cada especie mostró que, que no solo queríamos hacer el DD Plus, pero también incluía compuestos orgánicos que incluye PCBs y otros contaminantes clorinados y así es de que tenemos algunos de los muestras y los datos realmente son muy interesantes. Por ejemplo, para una nueva especie, por ejemplo, para los pelícanos, cafés, también encontramos muchos químicos, pero estos químicos también relacionados con DDT, entonces, ah, nosotros esperamos que tengamos esto, es decir, tener datos de los delfines, leones marinos, los condores. Ojalá que tengamos estas huellas de los pelícanos y también los organismos mediotrópicos. Sabemos que vamos a publicar los datos. Entonces tenemos estos datos de huella con respecto a esto. Y entonces tenemos mucho de esto que nosotros estamos llamando un análisis no dirigido y estos químicos en sí son transportados y en todo esta web de comida o red de comida. Y es muy retador, pero es realmente muy, muy emocionante.
Y parece que llegamos al momento de, entonces quiero darle un aplauso a nuestros panelistas. En- entonces, todo va, gracias a toda esta investigación tan increíble que hicieron esta presentación y gracias a nuestra audiencia por sus preguntas bien pensadas. Ahora vamos a ir con el panel 3. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Catherine Hughes. Voy a estar moderando el panel 3 y vamos a hablar acerca de las consideraciones públicas para DDT Plus. Me emociona poder presentar a Carrie Sand, al profesora Carrie Sand, y es de la Universidad del Estado de San Diego y más reciente de Michigan State University. Ella va a hablar acerca de proyectos de varios investigadores que nos van a reunir con nosotros después del panel y los voy a presentar brevemente ahorita. Entonces, también va a hablar acerca de los proyectos de la doctora Johanna Guglin, que es de UC San Diego, Scripps Institute of Oceanography, el Dr. Kate Lyons de Georgia Aquarium y Dr. Brenda Talward de UC San Diego, Scripps Ocean Institution of Oceanography. Ah, muy bien. Bienvenida, Carrie. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Hablando acerca de las consideraciones de la salud pública para DDT, es un poco, es bastante información. De estos proyectos no hemos hecho mucho de biominoreo humano, pero hay muchas maneras en que podemos inferir cosas de la salud pública a partir de otra información. Ya presentamos a todos nuestros ponentes. Entonces, mi perspectiva en esta presentación el día de hoy va a ser introducir el trabajo que ha hecho estas personas. Entonces, esperamos que tener una sesión de preguntas y sesiones muy buena después de la presentación. La manera en que podemos abordar esto acerca de la salud humana, a pesar de no tener datos de salud humana de esta región, es a través de lo que se llama los paradigmas de One Health. Entonces, este se usa de manera global para biomonitoreo. Entonces, es un enfoque integral, unificador, que busca sustentar el balance y optimizar la salud de las personas, animales y ecosistemas. Y reconoce que la salud de los humanos, a los animales domésticos y silvestres, plantas y el ambiente más amplio está muy ligado a la interdependencia. Entonces, tuvimos una buena presentación de Dr. Daughter, que estaba hablando acerca de los leones marinos y también aumentaron el riesgo de cáncer de mama. Entonces, nosotros utilizamos cosas como One Health para informar esto, porque hay algunos procesos están conservados entre animales y humanos y podemos aprender mucho acerca de esto. Y voy a hablar acerca de esto más adelante en mi presentación. Nuevamente, hemos estado escuchando de esto todo el día. Entonces, ¿cuál es el legado de salud de DDT? ¿Qué sabemos acerca de esto? Cuando yo pienso sobre esto, yo soy toxicóloga y cuando yo aprendí acerca de este campo, empezamos con DDT, es clásico. Es un pesticida. Era muy bueno porque era neurotóxico. Y estos mismos mecanismos que hacen que una mosca sea susceptible a DDT también lo tenemos en nuestros cerebros y en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y la diferencia es de que si yo pongo DDT en una mosca, esa mosca es muy pequeña. Entonces, al final, el que reciba una dosis más grande de esta mosca puede afectar más que a un humano, ¿verdad? Entonces, realmente como toxicóloga, ah, sí, tendría que mencionar la dosis que hace este veneno, el paradigma de mi campo. La cantidad de lo que está expuesto al final se traduce en el resultado de salud. Entonces, con DDT hemos visto cosas clásicas con el tiempo y hay un concepto que se llama de disrupción endocrina y esta terminología es bastante moderna y esto tiene que ver con las hormonas. Y una manera clásica que vemos el DDT es para modificación, el que se modifique el estrógeno o andrógeno. Y cuando hablamos acerca de DDT, vemos mucha gente hablando como estrógeno. Y cuando vemos el impacto de esto, entonces, ¿con qué asociamos este estrógeno?
las mujeres, típicamente, ¿verdad? Lo asociamos con la reproducción, con el embarazo, con la menopausia. Imagínese que está siendo expuesto a un químico que es una mímica del estrógeno. Entonces esto va a afectar a su cuerpo y también a otros compuestos y estudios de otros pesticidas, etcétera. Entonces hay una disrupción a este endocrino en donde imaginamos que estamos exponiendo a los hombres a este compuesto, ¿verdad? Entonces al final nosotros hablamos de los huevos, los pájaros, sobreestimulación en pubertad temprana, una fertilidad reducida y una pérdida de embarazo. Y también lo asociamos con carcinógenos. Entonces, cuando hablamos de esta clase, la organización internacional que hace esta determinación se llama ION. Y IARC etiquetado DDT como un carcígeno de clase 2A, que significa que hay evidencia de que causa o provoca cáncer en animales. Y entonces podemos inferir que también podría ser para humanos. Y lo vemos un aumento en el cáncer de hígado y de mama, porque este entra es decir, entra a, a los tejidos, así es de que tengo el privilegio de decirle de algunos proyectos y ojalá que tengan preguntas para esto. Entonces voy a presentar el trabajo de doctora Joanna Goodebold y luego de Doug Sweeney, que no están en nuestro panel hoy, pero hicieron mucho del trabajo que hicieron hoy. Y la primera pregunta es cómo este DDT Plus o DDX impacta las comunidades microbiales y cómo influencian en la degradación y biodisponibilidad de DDX. Entonces, ellos son los expertos, no yo. Nosotros hemos estado hablando de aumentos de esta red de comida. Entonces, ¿cuál es el nivel más pequeño? Son las comunidades microbiales, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto. Entonces, con base en esto, en esta red de comida, entonces si nosotros hacemos una disrupción en esto, debido a la exposición, entonces puede haber cascadas que van hasta la cadena alimenticia. En este proyecto, una de las cosas que vieron fue el tipo de DDX que se encuentra en estas áreas, pero además, cómo influye en estas comunidades localizadas microbiales. Entonces, Joana, que les va a preguntar, va a ver las diferentes, es decir, esta comunidad de este vertedero de D2 es diferente que otras ubicaciones y entonces las concentraciones de DDX quizá no sean lo suficientemente altamente altas para ser detectables. Y hay otras cosas como oxígeno y disponibilidad de oxígeno y nutrientes que también contribuyen a esta dinámica. Y también hicieron otros estudios. Entonces, como se muestra aquí, nosotros estamos agregando a, a este sistema. Si ponemos DDT en estas botellas, lo que es interesante es que ellos hallaron que había conversión del metabolismo de DDT. Entonces, estos son metabolitos, ¿verdad? Entonces, lo que ellos estaban viendo es que el proceso mediante el cual nosotros degradamos DDT en estos metabolitos, entonces nosotros hablamos de DDX que se encuentra en los diferentes animales, etcétera. Entonces, esto está sucediendo a nivel microbial. Entonces, aunque sea muy bajo que estén expuestos estos organismos, eh, estamos viendo los metabolitos, sino el compuesto primario, y esto es la oxigenación. Entonces, en forma biótica, entonces si vemos, estos son ambientes que tienen una oxigenación más alta. Y la siguiente, ¿Cómo se moviliza? ¿Cómo se moviliza? ¿Qué tan importante los peces? A más importante es que lo que llegamos es de que sabemos que esto está entrando a los peces que estamos comiendo.
El doctor Dotter empezó, si saben que hay un potencial peligro, saben que hay toxicidad. Entonces, miramos las muestras históricas, encontramos que a través de todo, si miras la orientación, la cantidad de los sedimentos en sedimento está correlado con el pez. En lo que sacamos de eso es que hay concentraciones más finales del sedimento, vamos a tener DDT concentraciones también en los peces que están más altos. Si fuera más bajo, vamos a mirar, también estamos mirando, te miramos aquí, en el 99, es el exceso que se ha encontrado, en particularmente los productos de TCC que entran a los peces han estado decayendo a través de los últimos 30 años. Lo siguiente voy a traer atención a miramos a decir en los peces relativamente, este caso en particular está presentando el trabajo dentro del Intershark, aunque son dos especies muy distintas, tienen diferentes rangos, en particular tienen un hábitat más amplio, el de Intershark tienen mantenerse localmente. Lo que encontraron es que la concentración de DDT está más alto en las zonas de Los Ángeles, eso que se mantiene localmente. Y entonces sabemos que si hay desechos en las zonas, vamos a esperar concentraciones más altas en esas áreas en los peces que se mantienen localmente. Y lo próximo que podemos estar haciendo, ¿qué hacemos una vez que están expuestos? Cuando hablamos sobre el estrógeno, y eso, ¿tienen actividad de estrógeno? Pero como dijo el doctor a nuestros componentes, 40 componentes, empezando lo que el Zoológico San Diego, miramos 2 receptores de estrógeno, pero en humanos, los condores que tienen receptores de estrógenos. Miramos que muchos de estos tienen actividad estrogénica y que tienen actividad más fuerte en los condores, entre los efectos reproductivos, los receptores, y tienen más efecto en los humanos que en los condores, en lo que tiene que ver con la reproducción. Y como último, todas estas cosas son similares. Una vez más, nosotros tenemos información toxológica. Yo soy toxología, yo soy una toxóloga, entonces el DDT, DDE, tiene información toxológica, pero estamos hablando de 45 diferentes componentes. Entonces lo que empezamos a hacer, empezamos a trabajar un pez, tienen 70% que tienen una genealogía con humanos. Si quiero estudiar el cerebro, puede hacerlo estudiar en el CRISPR, y que es compatible lo que podíamos encontrar en un humano. Entonces empezamos el pez cebra. Pensemos durante un embarazo y lo que encontramos. Ciertas especies del DDT se comparten similarmente. Hay más información. Mucho del metabolismo se comporta muy diferente. En la presentación que yo en panel 1 puede ser diferente de diferentes sedimentos. El perfil de exposición puede influir la toxicidad. Estamos trabajando en eso. Manténgase al tanto porque esta información muy nueva. De hecho, cuando es la construcción se afectan la comunidad microbial, esos pueden metabolizarse en DDT. El DDS
bioacumulante es potencialmente es concentrado correlado con sedimentos de Exxon. Se han encontrado en las zonas comerciales y recreacionales. Y por último, más tiene actividad endocrina que potencialmente pueden tener un impacto en la fisiología del DDT. Y quiero pasar la mañana a nuestros. Muchas gracias, Carrie. Vamos a abrirlo a preguntas en el cuarto. Alguna de la información que tuvimos en la primera en la información de la primera presentación, el DDOH se encontró muchas muestras en el DDT plus y miramos que al nivel más bajo es algo que tenemos que preocuparnos para expandir el DDOH. Una pregunta muy excelente. Yo puedo responder porque estoy conjuntamente porque todos estamos trabajando en ello. La última, una de los puntos a muchas de las especies se comportan similarmente y demuestra los efectos que tiene en el cuerpo y cómo no quería tiene un efecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramírez. Presidente W para Hasman. Es información muy crítica. Nos gustaría compartirla en la comunidad en San Pedro. Entonces, muchos de mis hermanos trabajamos en la zona maritime y hacemos remediaciones de aceites y algo que se informó en LA Times es algo de entonces el efecto de DDT con las personas que trabajan en el campo. Vinimos acá para obtener esta información, para poder compartirla con las personas de la comunidad de San Pedro y Long Beach. Queremos esta información en nuestra zona, nuestra área. Y gracias por la información. No es alarmante porque estamos al tanto de eso, pero es algo que muchas de las personas de la comunidad van a querer saber. Déjenos saber cómo podemos ayudar porque estamos aquí, allá en el océano con los marinos y con los trabajadores. Gracias. Pues gracias por venir. ¿Tenemos alguna pregunta en línea? Tenemos un estudio que una de las poblaciones están preocupados sobre las comunidades de pescadería. Nuestro laboratorio en Laboratorio Scripps está trabajando con una organización no lucrativa y suplementarlo con encuestas temporales para poder tener un mejor entendimiento y estar al tanto de los resultados para poderles dejar saber a las personas lo que está sucediendo en el futuro. Nada más hacer un siguiente de nuestro proyecto, nuestra especie que nosotros escogimos y una tercera arriba, de cual tenemos información, pero es tomar en nuestros yo sé que hay tuna, es muy sexy, pero usted paga mucho dinero para en unos barcos para poder ir a esas zonas y hay otras personas que por gratuitamente van a
a los muelles a pagar gratis. Entonces, lo que es más fácil en Joshar es una proteína barata, parte del swordfish y del resto de peces más. Y entonces son los peces que las personas están comiendo y quizás no tenían acceso de entender esta por alguna razón. Entonces es un componente de esas especies de los cuales estamos nosotros enfocándonos. Yo digo que cuando estás hablando como de a las redes, estamos hablando de 30 años de concentración y cómo se relaciona como la relevancia de comercial a los sistemas. Hemos estado analizando la filantropía de la zona colección, retrocediendo a los 90 y estamos esperando a muchos de resultados. La informativa demuestra que estas concentraciones están bajando a través de las diferentes especies. Así que nos da gusto que las cosas están teniendo buen resultado. Con los pelícanos cafeses, cómo está afectando y la población durante los periodos del DDT. Parece que se han recuperado y me pregunto si se han recuperado a los niveles de DDT o hay un plan efectivo de organismos más altos. Excelente pregunta, no sé si la puedo responder. ¿Sabes, Tenny? Yo pienso que yo no soy biólogo marino, pero teniendo en mente lo que ha sucedido en los leones, hay otros factores que tienen que ver con la ecología y el exceso, que están cómo controlan a la población, pero parece que están, y hay una asociación, la exposición y los problemas de cáncer. Una vez más, es una iniciativa o algo que se inicia a través del virus. No pienso que, porque hay muchos otros factores involucrados, lo que es importante, que como la población va bajando, aunque suba, y yo pienso que la ecología es lo mismo. Dave Valentin existe. Algunas de las respuestas previamente nos hicieron pensar a los componentes de PLAS, TCS. Lo que me pregunto es, a través del tiempo las concentraciones están bajando. En lo que me pregunto es si hay una información que nos deje saber qué está ocurriendo o qué está sucediendo. Si es algo que se ha estado revisando. Y como tenemos o hablamos o hacer la declaración de que si ese nivel están bajando, a revisar no nomás al DDT y los componentes, vamos a tener información en el próximo año. Va a pasar con Chris. A veces los diferentes, miramos que muchos de esos mamíferos marinos y los diferentes tipos de especies están recuperándose. La pregunta, ¿estos productos están cambiando o estamos potencialmente teniendo más toxicidad? Porque eso debería estar enfocado, porque no miramos cómo la población se está afectando o van a ser más tóxicos y si lo son, en qué forma y manera.
Es exactamente donde mi mente está yendo con todo esto. Muchos de los que tienen los niveles más altos están constantemente siendo monitoreados. Si estamos hablando, no necesariamente, eh, como Nate estuvo diciendo, no necesariamente porque se están recuperando más animales, no significa que están saludables. Quizás nos está llevando a mortalidad, pero no más que estén bien. Esto es lo que estamos monitoreando con los comportamientos y las actividades que están ocurriendo, y necesitamos preocuparnos más por el metabolismo. En particular, porque es muy tóxico. Y eso no se está monitoreando rutinamente. Entonces mi respuesta será sí. Ok, vamos a Johanna. Vamos a hablar a la bacteria en la mezcla y muestra la información que indica que la bacteria no si está relacionada con DDT o no, la misma población. Y luego demuestra estos fotos o cuadros donde está degradando, donde la bacteria tienen la capacidad, pero en la naturaleza es debido. Es que todo lo que estas especies tenían, todo lo que en la transferencia. Vamos a decir que espinaca es todo lo que hay. Eso en la transferencia no se usa. En la estimulación adicional, porque ha habido muchos experimentos similares, tratan de enfocarse el DDT y no ha habido cambio en otras materias para alimentar, en lo que lo que sabemos se degradó. Los microbios que pueden metabolizarlos están muy bajos. También necesitan estimulación para poder crecer en números, para que puedan, para degradar. Lo que estamos encontrando es un trabajo es un trabajo en proceso. Entonces estamos revisando cómo analizar la información y cómo tomar las medidas repetitivas. Lo que estoy viendo ahorita, que el DDT se está degradando a DDE, lo cual lo que es suficiente. Quizás lo empeora, no sé. Quizá hay alguna toxicidad, pero yo le regresaré y le daré más información. La ciudad de Los Ángeles tiene un programa y tomamos análisis de los tejidos de los pescados, y también tenemos información química. El departamento de desanitación del condado de Los Ángeles. Y una pregunta, con esta zona roja de la comunidad, como hay muchos pescadores comerciales, de recibas a Swordfish. Es que no vamos a dejar de comer. No más porque esta cosa puede estar, sabemos que las personas están, no es que sí que son a riesgo. Es que si es algo, tiene que. Yo pienso que sí. Yo pienso que la comunicación es importante.
Y hasta que no tengamos toda esta información, no podría contestar esta pregunta. Y sí, de hecho, puedo decirles que el a través de la Oficina Ambiental, la evaluación de peligros de la salud ambiental y donde hay asesores por parte del Estado, tanto a nivel regional como en todo el Estado, cerca de las aguas. Eh, Muy bien, muchas gracias nuevamente al panel 3. Muy bien, ahora tenemos como 10 minutos. Esta es la parte que tiene que ver para actualización a la comunidad general. Tenemos una actualización de Sea Grant. Valerie Cole ha sido una becaria en este semestre trabajando en DDT, varios proyectos diferentes y un proyecto de video acerca del trabajo de Will Berelsen, y ella hablaba un poquito acerca de los proyectos continuos para obtener las actualizaciones de investigaciones en línea y es visualmente llamativo y fácil de navegar. Entonces le cedo la palabra. Muchas gracias a Moria. Muy bien. Así es de que este verano yo comencé con una lista de preguntas de lo que los investigadores financiados por el Estado, lo que están haciendo y su investigación sobre DDT y medir en qué están trabajando y sus hallazgos, lo que ellos están descubriendo, también de necesidades de investigación y DDT. Entonces, al hacer este sitio web, nosotros queríamos tener un, una muestra de qué es lo que está pasando con investigación continua. Empecé a trabajar hablando con el profesor Barrelson del tipo de trabajo que está haciendo y en USC sobre DDT a través de una entrevista que también aparece en esta página, y queríamos ampliar este sitio web para que no solo los investigadores financiados por el Estado, sino también a nivel federal. Entonces, aquí como podemos ver, aquí hay videos que tomé, así como fotografías que se fueron tomados durante los cruceros de enero para recopilar las aguas para experimentos, y Matthew también está trabajando como asistente de investigación. Entonces voy a repasar estos para mostrarles algo del trabajo que he obtenido, y nosotros queremos estar seguros que el lenguaje en este sitio web fuera accesible para las personas, y algunas de las cosas que vamos a hacer hoy son realmente técnicas. Entonces, para que cualquier persona que pase por este sitio web pueda tener estos términos técnicos definidos de manera en que ellos pueden entenderlos. Así es de que esta es una descripción general de lo que consiste el proyecto y muy buenas imágenes. Y también queríamos estar seguros que los objetivos fueran divididos y fueran claros con respecto a lo que se logró o lo que se está tratando de lograr, así como algunos de los hallazgos, y lo desglosamos por objetivo para asegurar de que tenemos algunos de los enfoques que definidos. Y aquí, y viendo los métodos, queríamos mostrarles algunas de las diferentes herramientas que son utilizados, y estas imágenes también muestran algunas de las perforaciones que se hicieron, y al tener elementos más visuales, queremos asegurar que las personas puedan entender esta investigación tan compleja que el doctor Barrows está llevando a cabo. Con la ayuda con muchos de los otros becarios de Wrigley, con todo su retroalimentación. Y también queremos estar seguros de que hay una manera de que las personas puedan mantenerse en contacto con USC Grants.
Gracias por este trabajo tan arduo. Valerie está con nosotros hasta el final del semestre. Así es de que su página va a entrar en vivo primero, pero luego va a estar dando seguimiento con todos. Esperemos que este se lance a principios de 2025. Tenemos un poco de tiempo, es decir, es decir, tenemos a John Chestnut de EPA que quiere ayudar que quiere compartir algunos comentarios con base en los últimos paneles que tuvimos. Ojalá que él pueda estar ahorita en vivo. A ver, John, ¿puede levantar su mano, por favor? Su mano virtual. Sí. Y mientras tanto, si hay alguna actualización que quisieran compartir, sé que hay muchas personas en la audiencia que está trabajando sobre el DDT de diferentes maneras. No sé si alguien tenga alguna actualización sobre estos o podemos regresar con John. A ver, John. Ay, sí, ya me activa el micrófono. Muchas gracias. Yo quería invitar a Dr. Renee para hablar acerca de los casos en los que estamos trabajando en EPA con respecto a, a, a ver el comportamiento con respecto al consumo de comida marina en los últimos años en Palos Vita Shell. A ver, les pido también que levante su mano también. Ah, sí, ¿me pueden escuchar? Sí, claro. Muy bien. Muchas gracias. Esta ha sido una oportunidad asombrosa para escuchar acerca de estas investigaciones. Y simplemente quería decir que la EPA tiene un programa de alcance educativo público que busca minimizar el riesgo a la salud humana, particularmente a través del pescado que es contaminado con DDT y los PCBs. Entonces, también hay un esfuerzo colaborativo con agencias federales y estatales, así como organizaciones locales, y tenemos muchos programas en los cuales tratamos de educar al público con respecto a contaminación de pescado y, y el riesgo a la salud de comer pescado y que está contaminado con DDT. Parte de nuestro programa de alcance incluye alcance activo y esto es para participar con estos nueve en la costa de Los Ángeles cada semana, desde Santa Mónica hasta Seal Beach. Y también tenemos materiales educativos acerca de la contaminación de DDT, por consumir pescado contaminado. Entonces, yo no sé si han escuchado acerca de esta colaborativa de Fish Contamination Education. Y este es un grupo federal, estatal y organizaciones locales, pero estos son los materiales que esperemos esté llegando al público para concientizarlos acerca de el pescado contaminado con DDT y también que asistan a eventos locales, particularmente alrededor de áreas de donde sabemos que vienen estos y nosotros estamos comprometidos con para asegurar de que ellos tienen la información para tomar decisiones informadas acerca del pescado que están consumiendo. Muy bien, muchas gracias, Renee y John. Muchas gracias. Agradecemos que nos hayan compartido esta información y podemos distribuir esto después de la reunión también. ¿Alguien quiere tomar la palabra para hacer algún comentario o dos acerca algo que tenga que ver con DDT? Con mucho gusto vamos a distribuir estos materiales después de la reunión. Sí, tengo una pregunta para René. A ver, René, ¿sigue aquí? Ah, creo que no está. Quizá lo podemos hacer fuera de él. ¿Me pueden escuchar? Ah, sí, ya regresó. Ay, hola.
tengo una pregunta. Muchas gracias por esta actualización. ¿Y qué es el monitoreo a los pescados? Y con respecto al alcance educativo, ¿cómo sucede este monitoreo? ¿Y cuándo fue la última fecha en que tuvieron esta asesoría de pescados? Nosotros no creamos estos asesorías o fish advisories, nosotros seguimos los fish advisories que se establece el Estado, particularmente la OEHA. Entonces, nuestro programa es para educar acerca de la contaminación de los pescados y en particular con un enfoque en de cómo puede tener un impacto negativo sobre su salud. Muchas gracias por compartir estas actualizaciones y antes de concluir, queremos decirles que tenemos unos códigos QR aquí y queremos pedirles a todos que por favor nos ayuden a asegurar que podemos mejorar estas reuniones comunitarias a futuro. Vamos a tener una más el próximo año y que está financiado por subvenciones del Estado y también queremos que también tenemos este Deep Ocean TDT Listserv, el cual normalmente anunciamos nuestros eventos. Y también quiero agradecerle especialmente a USCC Grant y nuestros patrocinadores físicos y Amalia por realmente organizar esto. Y gracias a todos nuestros investigadores, a nuestros ponentes. Era mucho trabajo y creo que hicieron muy buen trabajo. Entonces, por favor, vamos a darles un aplauso. Quiero decirles muchas gracias también a Lian con todo lo que contribuye. Quiero decirle gracias al equipo de California Sea Grant y nuevamente nuestro comité de planeación, a Field Based Schools y Sacred Places Institute. Gracias por estar aquí a este campus de USC. Es bueno ver a las personas en personas y esto marca la diferencia. Agradecemos que hayan contribuido y tenemos aquí refrigerios. Ojalá que este sea un momento en que puedan conocer a algunos investigadores y les hagan preguntas. Pero si tienen alguna otra pregunta acerca del día o qué está haciendo Sea Grant, por favor, venga a ver a los equipos de Sea Grant.